Buenas tardes, este es mi video para el proyecto final de Historia de la Iglesia 2 y aquí vamos a ver lo que es una línea de tiempo respecto a la historia del cristianismo. Cabe mencionar que solo vamos a ver, es un resumen de todo lo visto en este trimestre en la clase, pero igual voy a añadir ciertas cosas que aprendí del libro o que me gustaron, como también del proyecto de biografía, pero eso pues no los voy a spoilear. Ajá. Así que vamos a comenzar. Ya pues espero que este video sea corto, no sea tan largo, bueno, dependiendo de la fluidez, ¿verdad? Y antes de la reforma, vamos a hablar ahora de los 1400, un poquito nada más, de las cosas que antecedieron a la reforma. Y como personaje principal de quien quiero hablar es de Isabel la Católica. Bueno, esto porque en el libro que leímos, pues ella es la que comienza. Y pues me gustó añadirla aquí en esta sección del video o del trabajo porque pues, muchas veces ignoramos que antes de la reforma hubo personas que de una manera como esta mujer pues quisieron reformar la iglesia. Muy bien. Ella nació en el 1451, la verdad el lugar no lo encontré. Si alguien ahí pues en el futuro espero saber el lugar. Bueno, algunas cosas que resaltar de ella es que fue una mujer muy devota. Ella realmente sí era entregada, en ese caso, ¿verdad?, a lo que es la Iglesia Católica. Ahí cabe otra vez señalar que para este tiempo, pues era la Iglesia Católica nada más. No existían las denominaciones que hoy están. Eso sucederá en unos 80 años después de ella, más o menos, o 50, ¿verdad? Y pues como dije en el principio, era una mujer que estaba interesada en reformar la iglesia. Creo que eso es un punto a favor de ella. Pero el mayor logro que creo que ella tuvo, pero o sea, en este caso fue haber nombrado a un tal Francisco Jiménez de Cisneros, o sea, no recuerdo muy bien, creo que lo nombró arzobispo. Y él pues fue un hombre, o sea, bien estudiado, o sea, sí se dedicó al estudio de la palabra. Y, o sea, con ella digamos que hicieron un buen equipo, porque sí, a través de ellos, pues, como vamos a ver adelante, bueno, aunque me va a saltar este punto, es de que ellos pudieron abrir universidades. En este caso, la primera fue la Universidad de Alcalá. Y también algo de ellos, lo que me llamó bastante la atención, es de que también pudieron hacer una traducción de la Biblia, la cual esta se llama la Biblia Políglota Complutense. Y esta Biblia, pues, fue hecha a base o traducida a base de los idiomas originales, tanto el hebreo, el griego, como también de la Vulgata latina. Y pues me llamó la atención de ella. También esta mujer, pues, por así decirlo, ella promovió la imprenta. De esta manera, pues, se fundaron varias en lugares distintos. En Barcelona, en Zaragoza, en Sevilla, Salamanca, etcétera. Ella, pues, la verdad muy, no sabía mucho de ella, era muy poco, pero a través de la lectura, pues, ya ahora la tengo un poquito más presente. Eso es un poquito hablar respecto a Isabel la Católica. La verdad, vi otros videos que también como que hay sospechas de que ella, o sea, no fue tan buena. Sin embargo, pues eso lo dejamos al estudio más profundo de quienes quieran seguir historia. Muy bien, eso es con respecto a Isabel la Católica. Y ahora vamos a pasar al siguiente personaje, que fue Erasmo de Rotterdam. En lo personal, sí me llamó la atención bastante. Esto lo vimos en la clase,
que él fue pues, un humanista, nació en Basilea en el 1466. Él fue o sea, muy inteligente, él estudió el griego y lo llegó a dominar muy bien, o sea, en el tiempo que estaba, lo dominó muy bien. Y lo que me sorprende de él es que también hizo el Textus Receptus, que más adelante, en base a la biografía que hice, pues esto va a tener relevancia. Él fue un gran crítico, o sea, muy crítico con respecto a la iglesia. Él siempre vio, digamos, la debilidad dentro de la iglesia y él siempre apuntó eso. Ajá. Pero en lo personal, como les digo, lo que es el lado humanista de él, o sea, él fue, digamos, o es el más conocido en este movimiento. Hasta este punto de la clase fue que ya conocí un poquito más y a través de leer un poco más de este personaje es que llego a conocer un poquito más el humanismo, pero ese no es el objetivo. Muy bien, este es Erasmo de Rotterdam. También va a tener que ver con algunos personajes un poquito más adelante, pero esto es un poquito hablando de él. Ahora ya como que empezando, ya casi llegando un poquito a la era de la Reforma. Solo vamos a detenernos un cacho aquí, es lo de Cristóbal Colón y América. ¿Por qué lo incluí? Es porque es parte de la historia. O sea, en lo personal, pues estaba muy... me ignoro mucho o ignoraba bastante que el descubrimiento de América no estaba tan separado de lo que vendría a ser después la Reforma. Creo que eso lo dejamos pasar. No, no somos muy cronológicos en base a la historia. Por una parte se enseña que se descubrió América y por otra parte está la Reforma, sin ver de que estos hechos son muy cercanos, casi que hay aparentemente 30 años, es lo único que los separa. Por eso decidí hablar un cachito del descubrimiento de América acá, para ver que la historia está entrelazada. eh, Nosotros a veces somos los únicos que la separamos, pero no tendría que ser así. Bueno, solo aquí es lo que quería mencionar respecto a Colón y América. Ahora vamos a entrar a la era de la Reforma Protestante y aquí pues creo que sí nos vamos a desenvolver mejor, porque ya es materia que ya se sabe. Bueno, pues vamos a empezar con el mero mero, Martín Lutero. Ya creo que hay muchos documentos, videos sobre la vida de Lutero, así que vamos a tocar cuestiones que las más fuertes de él, digamos, o sea, los hechos que más le dieron renombre. Primero, pues la Reforma Protestante, ya lo sabemos, él leía Romanos, despertó, ¿verdad? Dios le dio la revelación de lo que se practicaba en la iglesia, pues estaba mal. Así que él decidió en 1517, el 31 de octubre, clavar, como ya todos sabemos la historia, ¿verdad? Sus 95 tesis en la abadía de Wittenberg. Y de ahí pues parte todo lo que es, o comienza, o sea, no comienza como tal la reforma, sino que alcanza la cúspide. Y Martín Lutero creo que viene siendo como la punta de la lanza, ¿verdad? Y ahí es donde se marca, ese hecho marca el comienzo de lo que es la Reforma Protestante. Ok, también es que él hizo una traducción de la Biblia al alemán, lo cual pues creo que sí, o sea, sí fue bueno que él lo hiciera, porque ya la gente podía leer la Biblia en su lenguaje, o sea, lo que escuchaba, lo que leía. Este es un plus que él pues hizo, ¿verdad? Y ahora, como mencioné anteriormente, Erasmo de Rotterdam pues todavía seguía vivo para el tiempo en que Martín Lutero estaba con esto de la reforma, con
con las dietas, todas las cosas que le estaban pasando a Lutero. Y es interesante, o sea, esto lo vimos en la clase, igualmente lo investigué aparte, de que Erasmo, pues, o entre Lutero y Erasmo hubo como que, o se pudo haber dado una relación, y creo que se mencionó ahí en la clase de que cuán diferente hubiera sido si Erasmo y Lutero hubieran entablado mayor conversación o sus escritos, ideas. Creo que el humanismo y la reforma protestante, o sea, hubieran tenido mayor impacto. Y no es de que la reforma no haya tenido impacto en sí, la tuvo, pero creo que a la par con el humanismo hubiera sido más el alcance, o no sé, las ideas hubieran sido diferentes. Y pues en lo personal digo, pues, qué lástima, ¿verdad? Que Erasmo y Martín Lutero no hayan podido tener una conversación. Nunca se conocieron, de hecho. De lo que sí sé es de que Erasmo leyó los tratados de Lutero y dijo que Lutero tenía razón, lo cual llama la atención mucho, que por qué no se dio esta, esta amistad o esta unión, sí, ¿verdad? Intercambio de ideas entre estos personajes. Pero eso lo dejaremos a cuestión de Dios, ¿verdad? Solo Él sabe qué hubiese pasado. Muy bien, en Lutero, como les dije, no me voy a detener mucho porque pues, hay infinidad de documentos, libros, videos, películas inclusive sobre él. Y quiero enfocarme en otros personajes, que la verdad son un poquito más olvidados, creo yo. Y aquí, esto es lo que me interesa, o sea, este personaje, Casiodoro de Reina, fue él fue a quien escogí para hacer mi biografía. Él, muy bien. Él nació en Montemolín, España, en el 1520. Y como dije anteriormente, por ejemplo, en España, el descubrimiento de América es de que estos hechos, por ejemplo, la reforma, o sea, el descubrimiento de América y en este caso la traducción de la Biblia al español, pues son cosas que, o sea, no son tan lejanas en cuestión de tiempo. Casiodoro nació en el 1520, el descubrimiento de América fue en el 1492, y ya, de en medio está la reforma. O sea, son sucesos que ignoramos, que van, o sea, suceden casi que uno después del otro, tras del otro, ¿verdad? Y por eso decidí hablar de la traducción, o sea, de este personaje de Casiodoro de Reina. Para hablar de él, pues su vida estuvo llena de mucha persecución. Se iba a un lugar y luego iba a otro lugar porque la iglesia romana no quería lo que él estaba haciendo. La traducción de la Biblia al español, creo que eso era, para ellos no era bien visto. Uh-huh. Y pues se ignora mucho de este personaje, por eso yo lo escogí para mi biografía, para profundizar en lo que hizo y pues darle un poquito o conmemorar lo que él hizo, porque en la biografía de lo que investigué, la traducción de la Biblia la hizo en 12 años. Y aquí es donde quiero mencionar a Erasmo de Rotterdam, con lo que es el Textus Receptus. Quizá no lo mencioné mucho anteriormente, que es una recopilación o es una traducción de la Biblia del griego, y Casiodoro de Reina usó este documento para su traducción del griego al español. O sea, aquí quiero apuntar de que quizá no se conocieron estas personas. Martín Lutero no conoció a Erasmo y mucho menos Casiodoro creo que haya conocido a Erasmo, pero vemos que las cosas que escribieron, las obras que hicieron ellos, pues aquí vemos que otras personas las usan, a lo cual para nuestro tiempo pues todavía las tenemos.
Y es sorprendente que el sacrificio de estos hombres, pues, gracias a Dios, los tenemos y es fruto de que nosotros, pues, ya podamos conocer más a fondo lo que es el Evangelio, el reino de Dios. Muy bien, este es Casiodoro de Reina y pues fue mi personaje de biografía. Es bastante interesante lo que él hizo y pues aquí todavía tenemos el fruto de su trabajo, ¿verdad? Las Biblias en español y ya no solo es la Reina Valera, sino hay otras traducciones, otras versiones que diga. Es increíble cómo su traducción pues fue una luz para aquellas personas que hablan español y ahora nosotros que hablamos español. Muy bien. Juan Calvino. Este es otro de los más grandes exponentes de la Reforma, pero después de Lutero, creo que él pues ha sido un poquito más influyente en cuanto a sus escritos. Ajá. Él nació en 1509 en Loyon, o Noyon, no sé muy bien si así es, pero nació ahí, en Francia. Este fue un joven muy intelectual, muy inteligente, aunque su papá quería que él estudiara abogado o abogacía, ya que su padre era abogado. Pero Lutero, o sea, al fallecer su papá, pues creo que él sale de, o sea, ya no, de hecho sí estudió un poco abogacía, pero lo dejó y siguió lo que era su pasión, la literatura. Y gracias a Dios que lo hizo, ¿verdad? Tuvo bastante influencia en Ginebra, aunque de hecho, y en el libro está, que es que él era, que iba de paso nada más en ese lugar. Sin embargo, un señor que no recuerdo su nombre ahorita, lo siento, no lo apunté, lo confrontó y de esa manera pudo, Calvino despertó, ¿verdad? O sea, y se estableció un tiempo en Ginebra, luego lo exiliaron de ahí, pero otra vez volvió porque, o sea, creo que se enamoró de ese lugar, del trabajo que había hecho ahí. Algo que quiero resaltar de él es que él fue, o cómo decirlo, él estableció 4 órdenes, o sea, o en la iglesia, o digamos, de la Biblia, él interpretó que existían 4 órdenes nada más, los cuales son el pastor, doctor o maestro, los ancianos y los diáconos. Bueno, me quiero enfocar en los diáconos y en un video vi que, o sea, era tan bueno ese sistema que él creó que, o sea, por ejemplo, los diáconos ayudaban con lo que era lo social, o sea, lo humanitario, ayudaban a los pobres, a gente que realmente necesitaba. Y, o sea, era tan bueno el servicio que daban que en Ginebra en esos tiempos no habían mendigos, o sea, no se podían encontrar en la calle, así como podemos verlo hoy. Lo cual resalta que este hombre fue muy bueno como gobernante, creo yo, aunque al principio no quería, pero vemos que sí tenía las aptitudes y las cualidades para ser un buen líder. Ajá. Y hasta el día de hoy, creo que él fue el que comenzó con lo que es eso de los consistorios, lo presbiteriano, y vemos que su influencia aún en nuestros días tiene el impacto, ¿verdad? Quizá no como él comenzó, pero todavía se ven esos, esos fragmentos, podría decirse, o lo que él comenzó, todavía se puede ver aquí en nuestros días. También lo que me gustó de él, lo que es la Cena del Señor, ya que no concordaba con la idea de Martín Lutero de que el pan y el vino pues fueran literalmente la sangre de Jesús a la hora de la Cena del Señor, sino que él lo era más como que algo espiritual. Y pues está bien, ¿verdad? Creo que va en la misma línea que Zwinglio, o sea, el pensamiento, porque igual Zwinglio tomaba la Cena del Señor como algo simbólico. Y pues está mejor al pensamiento que tenía Lutero. Por ejemplo, yo no quisiera pensar
que estoy comiendo literalmente la carne y la sangre del Señor, pero mejor me voy más por la idea de Calvino y Zwinglio. También eso se mencionó en la clase de que él fue el primero o el que realmente dio vida o hizo nacer la democracia, que en nuestros días pues está vigente, es un sistema que se usa. Recientemente fueron las votaciones acá en Guatemala y vemos que la democracia pues que él comenzó, bueno, allá en Ginebra, ese sistema pues sigue todavía vigente. Este hombre pues fue un pensador, pero más que un pensador no se quedó ahí, sino que llevó a cabo las ideas que tuvo y pues tuvo bastante aceptación. Muy bien. Ahora me gustaría hablar del calvinismo y arminianismo, pero no me voy a tardar tanto. Este es un debate que a la verdad no le hayan respuesta. Siempre causa división. Pero quiero hablar respecto de este tema porque está en el libro y ahí a la hora de leerlo como que me aclaro un poquito más sobre estas dos posturas. Muy bien. Jacobo Arminio, el personaje en sí, fue el fundador, por así decirlo, de lo que es el arminianismo, pues nació en 1559 en Holanda. Y en el libro dice que Arminio realmente, o sea, sí era calvinista, o sea, sí aceptaba la predestinación, como vemos, ¿verdad? O sea, y eso me llamó la atención. O sea, yo pensaba que Arminio no, o sea, realmente era la parte opuesta de lo que era el calvinismo, o sea, lo que era, pensé que estaba en contra de la predestinación, pero no, o sea, ahí en el libro dice que era realmente calvinista, o sea, era un alumno, o sea, de la escuela calvina, bueno, espero que poderlo aclarar después. Pero es lo que me sorprende, o sea, ese dato sí no lo sabía de Jacobo. Y con respecto a la predestinación, lo que él debatía o con lo que él no estaba de acuerdo era la base de esa predestinación. Los calvinistas, bueno, en ese tiempo que tuvieron un debate, Arminio contra un tal Gomaro, que lo que los calvinistas apuntaban, los extremos calvinistas, siempre apuntaban más a la soberanía de Dios. En cambio, por o sea, lo que defendía Arminio, o lo que hablaba, era sobre el libre albedrío del ser humano, ¿verdad? Y pues es bastante interesante para mí que Arminio no rechaza la predestinación, sino que él la creía en ella, solo que lo que debatía era la base de esa predestinación. Muy bien, o sea, aquí no quiero llegar a decir cuál es mi postura, nada, yo solo quiero hablar quise hablar de de este tema, que pues causa mucha división, mucho debate, mucha polémica, pero no me voy a centrar en eso. Ahora el racionalismo, René Descartes. Después en la historia ignoramos de que hay personajes como Nicolás Copérnico, Juan Kepler, Galileo Galilei, ¿verdad? Que creo que se les puede considerar astrónomos. En el caso de Copérnico, él fue quien daba la idea, o sí, promovió esa idea de que el planeta era redondo. Y con eso, pues, la iglesia católica, como tanto protestantes, decían que eso era una herejía. Y es interesante saber eso, o sea, mencionarlo aquí, porque tanto protestantes como católicos, o sea, en eso sí se ponían de acuerdo, que la tierra no era redonda, eran terraplanistas, ¿verdad? Pero bueno, y Juan Kepler también era alguien que, o sea, perfeccionó las ideas de Copérnico,
pero con Galileo Galilei creo que alcanzaron, como en el caso de Martín Lutero, la cúspide de la astronomía. Y los quise mencionar porque en esos temas pues me llaman mucho la atención, ¿verdad? Todo lo que es el espacio, los demás planetas, es interesante. Pero una vez más vemos que esas ideas que salen del cajón, pues a la gente pues no le agrada mucho. Y rápidamente pues se deshacen de esas ideas, no las rumian, no que como que le dan, o sea, no los dejan entrar a su mente, sino que las desechan de una vez. Ajá. También otro de los personajes que me llamó mucho la atención y creo que o sea, es uno de los que representa mejor al racionalismo fue René Descartes. Bueno, de hecho se llamaba Renato. Eso sí lo ignoraba, Renato Descartes. Pero de él es interesante de que él era un religioso. Creo que sí, tal vez era católico, no sé, o no creo que haya sido protestante. Pero, o sea, es bueno saberlo. Había escuchado mucho de René Descartes, o sea, su nombre, pero no de lo que realmente pensaba. De él es quien surge ese pensamiento o esa frase, pienso, luego existo. Uh-huh. Pero en base a la razón, pues en el libro se detalla un cachito de que él ponía a Dios primero como la base de la existencia. Él decía que si yo pienso, yo existo, ¿verdad? Y en base a esa existencia, o sea, dentro de ese mismo pensamiento, llegó a la conclusión de que tiene que haber un ser más, o sea, alguien más poderoso que causa o sea, esas cuestiones, esas preguntas, y él colocó a Dios como principal, o sea, Dios era primero en eso del racionalismo. Es lo que me llamó bastante la atención de René Descartes. Ahora, para seguir hablando bueno, en América, sí, en el descubrimiento de América sabemos y mencioné que era casi no tan lejano a lo que es la Reforma. Sabemos que de la Reforma, pues lo que es el protestantismo se replegó a diferentes naciones, o no naciones como las conocemos ahora, a diferentes lugares, a Inglaterra, a Irlanda, a Rusia. Pero aquí esto lo extraigo del libro, es de que en la parte de los nuevos horizontes, creo yo, los nuevos horizontes, este capítulo comienza con Estados Unidos. Y yo no pensaba que este libro se fuera a enfocar o le diera mucho tiempo a Estados Unidos, pero es interesante saberlo, porque de Estados Unidos es que muchas misiones pudieron llegar a diferentes lugares de América. Bueno, un caso puede ser aquí Guatemala. Y pues sí, la independencia de Estados Unidos, se habla ahí en el libro, fue en el 1600, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue en Filadelfia. Ajá. Y cuestiones, pues fueron más cuestiones de territorio, eran 13 estados, si no estoy mal, antes, eso no lo sabía, pero pues lo menciono aquí para que podamos saber un poquito más de historia de este país. También en el libro, bueno, pues se toca el tema de la esclavitud. Esto es algo que pues es lamentable, ¿verdad? Que la gente en ese entonces consideraba a estas personas por el color como que no valía nada. Inclusive por parte del cristianismo se tenía una idea errónea sobre ellos, no se les consideraba como iguales, lo cual pues chocó conmigo, ¿verdad? O sea, esto chocó conmigo bastante,
O sea, bueno, ya vivo en un tiempo donde el racismo pues no es tan vigente. Quizá todavía haya pensamiento así, pero es poco, pero aún lo sigue habiendo. Pero es interesante que el cristianismo también, a estas personas pues no las consideraban como tales. Y bueno, igual ellos pues, algunos de ellos, ¿verdad? Por movimientos o por otras personas, pues gracias a Dios pues fueron liberados de esa esclavitud. Y pues podemos conocer que pues, inclusive donde las personas afroamericanas, ¿verdad? O hay cristianismo, ¿verdad? Y hay muchas personas así, de tez negra, que son cristianos y creo que sus servicios son bastante alegres. También en el libro, me llamó la atención de que en Asia la palabra ya, o sea, sí estaba o sí llegó. Lugares como China, Japón, Corea, que no era Corea del Norte ni Corea del Sur, sino simplemente Corea. También la India. O sea, cuando leí eso, pensé que, o sea, ahorita, ¿verdad? En este tiempo que se enfatiza mucho de llevar el evangelio a las demás naciones, creo que para esos siglos del siglo XVI, XVII, XVIII, creo que el evangelio ya había llegado a todas las naciones. Ajá. Porque, ok, Europa llegó a América y de ahí a América pues hubo un desarrollo paulatino de lo que es el mensaje, de llevar el mensaje, ¿verdad? Pero también Europa decidió expandirse, o sea, llevando el mensaje del Evangelio, pero era más por cuestiones de conquista, ¿verdad? De tener esos lugares, de poderse apropiar de ellos y explotar los recursos y las personas que vivían en ellos. Pero eso fue lo que me llamó, lo que me sorprendió, es de que tanto Japón, que ahorita que es un país que el cristianismo es muy poco, o China, ¿verdad? Que el cristianismo ahí es perseguido, de que para esos siglos el cristianismo ya había llegado, o sea, se había establecido un buen grupo, pero que vemos actualmente que eso ha reducido, o sea, se ha quedado atrás y llama la atención para que, o más nos llama a pensar y a cuestionar qué ha pasado, o sea, qué ha sucedido, por qué el cristianismo se detuvo ahí, ¿verdad? No sé, tal vez por la forma de gobierno, como lo vemos en China, ¿verdad? Que ahí sí, o sea, es un país grande y el gobierno es el que no permite el ingreso del cristianismo. En el caso de Japón, creo yo, las dos religiones más influyentes ahí son el shintoísmo y el budismo. Y pues el cristianismo es un poco el porcentaje que está ahí. Y vemos que la historia, ¿verdad? O sea, la historia del cristianismo o sea, el cristianismo está presente en la historia. Uno es quien ignora que la influencia en lo que creemos, pues, es bastante grande. Ajá, como en esos tiempos es de que el cristianismo llegó a esos lugares que tal vez los apóstoles ni hubieran pensado en llegar. Y por eso decidí colocar aquí o hablar aquí en la línea de tiempo sobre Asia. Y como punto final vamos a hablar sobre el ecumenismo. Esto lo leí en el libro, pero en lo que me quiero enfocar es de que o sea, el motor o el objetivo principal del ecumenismo era pues eso, las misiones y también, o sea, abolir la esclavitud. O sea, al día de hoy el ecumenismo es mal visto porque la verdad pues sí creo que se ha torcido o ignoro tal vez las razones del por qué se llevan a cabo. Creo que el año pasado se dio una reunión de ecumenismo y eso fue tema en las redes sociales. Eso sí fue un tema
bastante hablado, pero en sí el ecumenismo comenzó como algo que realmente tenía objetivos buenos, que no, o sea, en el libro decía que si invitaban a alguien a predicar en una iglesia, no se preguntaban o no se planteaban la idea de, o sea, de cuestionar a esa persona y decirle, bueno, ¿de qué denominación es usted? Si esa persona era pentecostal, presbiteriano, metodista, episcopal, no, sino que no estaba tan presente esas divisiones como las están, como lo que está hoy en día, ¿verdad? Y me gustó pues el ecumenismo que estaba surgiendo en ese tiempo, porque si realmente sus temas o sus objetivos específicos pues tenían, o sea, eran válidos, realmente, sí, eran válidos. Y ojalá, ¿verdad? En Dios, pues que si se dan reuniones de esta clase, o sea, de ecumenismo, pues puedan ser para combatir cosas que hoy en día, pues, causan malestar, ¿verdad? Que tal vez se puedan hablar temas como el homosexualismo, ¿verdad? O el aborto, temas que hoy en día, pues, son muy hablados. Ujú. Y pues por eso decidí meter el ecumenismo aquí. Muy bien, hasta aquí este video. Creo que es pequeño video, bueno, son 30 minutos, pero quise abarcar estos temas porque son los de que no sabía que el cristianismo había influido ahí. El ecumenismo pues sí, ¿verdad? Pero son cosas que ignoramos, pero ahora ya con este proyecto creo que en lo personal pues ya no son cosas que voy a dejar pasar, o también pues voy a estar más abierto a cualquier cosa que pueda aprender en el futuro. Hay muchas cosas que ignoro ahora, pero espero que ya en otras clases tal vez pues se me puedan hablar de temas que pues, ahorita ignoro, y pero que se me puedan dar las herramientas. Y hasta aquí quiero concluir agradeciendo, ¿verdad? Que sí aprendí bastante en la clase. La verdad me gustó mucho la dinámica porque, bueno, tal vez no hablé mucho en la clase, pero, o sea, sí me gustó que nos dieran ese chance, ¿verdad? De poder hacer las preguntas y o poder también escuchar a los demás compañeros cuáles eran sus inquietudes. Espero en el futuro que haya maestros que den esa oportunidad para poder conocer más a quién nos están dando clases y también a los compañeros que tenemos. Ese es mi pensamiento, y pues doy gracias porque quienes vayan a ver este video, y sin más pues gracias por su atención.